he tenido el privilegio de dirigir importantes empresas del sector industrial y era un trabajo que me encantaba. Tenía buenos resultados, me pagaban bien, pero no quería terminar mi vida profesional haciendo lo mismo que había estado haciendo los últimos años. Entonces, hace 4 años cometí la pequeña locura de abandonar todas mis responsabilidades ejecutivas y, de alguna forma, con dinero compré tiempo para dedicarme a financiar mi pasión. En todo el mundo hay dos caminos de peregrinación, solo dos, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Nuestro archiconocido Camino de Santiago y el Camino de Cumano, ya perdido en zona rural. Cuando los dioses del azar me regalaron este conocimiento, no dudé, me calcé las botas, el billete de avión, me cogí la mochila, me fui a recorrer el camino andando solo. Luego terminé en un monasterio budista, compartiendo la vida en meditación con los monjes. Todo ello para reflexionar sobre mi forma de entender el management, una forma a la que, por cierto, le he puesto el nombre de liderazgo humano, una forma de dirigir en la que liderar en la que las personas con su talento y creatividad están en equilibrio con los procesos y la tecnología. Pau, pues la verdad es que esa experiencia y esto que nos acabas de comentar da un aporte y un valor especial a todo lo que queremos ahora comentar, ¿no? Yo querría empezar después de esta presentación que ha hecho Pau, diciendo que, bueno, Pau, desde este momento en el que nos hemos visto todos confinados, ha desarrollado un plan que a mí me ha encantado especialmente y en el que nos ha ido mostrando su concepción de liderazgo, y él lo ha llamado liderazgo cumano sorbo a sorbo. Cada día nos mostraba un concepto, una clave, para ir entendiendo ese concepto de liderazgo, esa definición de liderazgo, esa idea de liderazgo que tiene Pau. Y lo que nos ha ido aportando, lo que nos ha ido planteando es esa filosofía que él lleva transmitiendo desde hace unos años, que, por supuesto que lo ha hecho toda su vida, pero ahora especialmente lo comunica y lo muestra. Y yo diría que es pues, un nuevo concepto de liderazgo, una revolución del liderazgo. Pero a mí me gustaría preguntarte, Pau, si ese modelo que tú estás comunicando y desarrollando se adapta a todo tipo de circunstancias. Antes de empezar a hablar de ese modelo, ¿crees que eso que nos estás transmitiendo, ese modelo es válido para cualquier circunstancia? No me atrevo a llamarlo revolución. De hecho, la cuarta revolución industrial, que es una revolución, ha llegado. Tenemos las nuevas tecnologías que están aquí entre nosotros para quedarse. En nuestra vida diaria tenemos un montón de aparatos inteligentes que nos hacen la vida más cómoda y agradable. De hecho, todos tenemos seguro, me apuesto a nuestro inseparable amigo al alcance de la mano. Pau, ¿puedes elevar un poco la voz, por favor? Discúlpame. Yo creo que me oyen bien, de todos modos. Yo no, yo te oigo mal. A ver, ¿ahora? Sí. Ahora. Entonces, estas nuevas tecnologías, si las aplicamos en el mundo industrial, nos facilitan procesos cada vez más ágiles que nos permiten aumentar nuestra productividad. Las mismas tecnologías, si las aplicamos al liderazgo, nos proporcionan herramientas de dirección que son muy ágiles, muy originales y muy buenas. Pero, en mi opinión, tienen un inconveniente, y es que muchísimas veces sustituyen a los principios básicos de la dirección. Yo no puedo liderar con la tecnología. La tecnología nunca será sustituto del liderazgo. Las decisiones las tengo que tomar por mí mismo. No puedo dejar que un algoritmo sea el que tome decisiones. Que yo sepa, no hay todavía ningún algoritmo sentado en
comité de dirección. Entonces, el reto actual que tenemos con las nuevas tecnologías es incorporarlas a nuestra vida, a nuestra actividad, a nuestra empresa, de forma de que sumen, no de que sustituyan. Y mi propuesta es muy sencilla. Buscar un equilibrio entre las nuevas tecnologías y la esencia del liderazgo, la esencia del management. Y desde este punto de vista, mi forma de entender el liderazgo entra perfectamente en esta evolución tecnológica. Gaudí decía hace algunos años, la verdadera originalidad consiste en regresar a los orígenes. Y estoy de acuerdo con él. Quizá eso es lo revolucionario, ¿no? El pensar que todos esos avances nos tienen que llevar hacia ese nuevo concepto, y es al contrario, hay que entender un poco la esencia, ¿no? Sí, perfecta. Lo has dicho perfectamente. Es regresar a los orígenes del management. Luego tendremos ocasión de hablar de ello. Bueno, hay una cosa también muy bonita y que me ha dado mucho que pensar en estos documentos que nos ha ido compartiendo Pau estos días. Hay un texto que os voy a leer porque yo creo que va a ser importantísimo para entender y enfocar el resto de la charla. Y es que Pau decía: parar, recordar y elevar la mirada. Me gustaría poder mostrar un mapa de los próximos pasos, pero todavía no existe. La lista de la compra es útil para moverme por los pasillos del hipermercado, pero no sirve de nada en las desordenadas tiendas del zoco árabe. Y aquí va mi pregunta, Pau. Es absolutamente inspiradora esta reflexión. Nos movemos en el zoco, en este momento estamos moviéndonos en el zoco. ¿Cuál debe ser nuestra lista de la compra el día después, cuando todo esto termine? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esa lista? Ahí va la pregunta. ¿Cómo va a ser esta lista? No tenemos lista de la compra. El mundo está cambiando. Es un poco lo que yo quería decir. Estamos traspasando la línea de no retorno. La línea de no retorno, a veces no lo entendemos bien. La línea de no retorno, en mi opinión, es una línea imaginaria que cuando volvemos atrás, podemos volver atrás, pero cuando llegamos a nuestra casa, resulta que lo que teníamos antes ha cambiado completamente. El mundo está cambiando. Donde antes teníamos certezas, ahora tenemos incertidumbre. Donde antes había orden, ahora mismo hay desorden. Teníamos un camino que lo veíamos muy claro y muy definido, y en lugar de esto ahora tenemos un pequeño sendero lleno de maleza que somos incapaces de reconocerlo. Hemos pasado de los pasillos del hipermercado al zoco árabe. Es como si un libro nos hubieran desordenado las páginas. Somos capaces de leerlas, pero no le encontramos sentido porque están desordenadas. Entonces, eso implica también volver un poco al origen. Estamos perdiendo nuestro GPS que nos guiaba. Vamos a volver a los antiguos navegantes, guiarnos por las estrellas, pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a no sorprendernos o a saber sorprendernos por todo este tipo de cambios. Tenemos que desarrollar nuestra intuición para poder avanzar. Perder el miedo. Importantísimo. A medida que nos vayamos haciendo mayores, cada vez vamos teniendo más miedos y perdemos una cosa que es la capacidad de explorar. Y tenemos que recuperarla. Digo recuperarla porque los niños en realidad la tienen enormemente. Los niños aprenden explorando y equivocándose. No tienen miedo de equivocarse. Todas estas son cosas que tenemos que ir recuperando poco a poco. Tenemos que ser capaces de arriesgarnos, de cometer errores, de acertar por aproximación.
evitar equivocarnos con la exactitud que teníamos antes. Interesantísimo, porque en realidad es que tenemos un poco también que empezar a vencer todas esas trabas que nos hemos ido poniendo, ¿no? Durante mucho tiempo. Creo que es un principio para algo nuevo. Yo ahora quiero que compartas con todos nosotros, Pau, qué es liderazgo humano, porque creo que esto nos va también a ayudar mucho a entender tu concepto de liderazgo. ¿Qué es liderazgo humano? Antes que nada, voy a empezar la palabra liderazgo centrándola mucho en empresa, con lo cual esto implica un liderazgo de resultados. En mi opinión, liderazgo es un complemento de la dirección. Y dirigir es conseguir resultados en una empresa. O sea, la empresa no vale el juego bonito, vale el marcador. Y el marcador al final del partido, a largo plazo. Nadie nos recordará por haber estado ganando 2-0 en la media parte. Dirigir resultados. Y si hablamos de dirigir, solo se dirige a personas. El resto se organiza, se supervisa, se administra. En tal caso seríamos organizadores, supervisores, gestores, administradores. Pero si hablamos de dirigir, solo dirigimos a personas. Y cuando empezamos a dirigir, en el momento que empezamos, la persona que nos ha elegido, nunca es por votación, la persona que nos ha elegido nos coloca una gorra. En esta gorra viene el nombre del puesto. Y esto nos da poder. El momento que empiezo a dirigir, tengo poder. Tengo poder para hacer que las personas hagan lo que tienen que hacer. Lo que yo les digo que tienen que hacer para conseguir mis resultados. Yo les digo que cuando empiezas a ejercer el poder, la dirección, la primera sensación que tienes es que no tienes poder suficiente para conseguir estos resultados de los que eres responsable. Te falta algo. Y curiosamente, a medida que vas subiendo en la organización, cada vez tienes más poder, vas adquiriendo mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo, cada vez te va faltando más poder para conseguir estos resultados. Hay un gap. Eso te falta algo. Y este algo es la herramienta del liderazgo. Además de mandar, te permite influir. Y dirigir con la influencia es mucho más poderoso que dirigir con el poder. Por una cosa, porque la influencia interviene en las emociones. Y las emociones van muchísimo antes que la lógica de la razón. Es curioso que en la empresa pocas veces tenemos en cuenta las emociones en el conjunto de la empresa. Y juegan un rol enorme. Pau, ¿puedes elevar un poquito la voz, por favor? Que te he perdido un poco. Yo no sé si me están oyendo, ya lo siento. No sé si los demás te están oyendo bien, yo te he perdido un poquito. Disculpa, es que no me quiero perder nada. Bueno, lo que te iba diciendo, que las emociones son enormemente importantes en el puesto. Yo no sé si la otra gente me está. Bueno, voy a acercarme un poquito. Parece ser que las emociones son enormemente importantes en el puesto de trabajo. Dicen los expertos en neurociencia que lo que nos impulsa a actuar es el 70% emociones y solamente el 30% restante razones. Y a veces en la empresa cometemos el error de tratar perfectamente el 100% de esta 30%. Y no llegamos. Los expertos en marketing de las fábricas de automóviles esto lo conocen perfectamente. Fijaros en los anuncios de los coches, no aparece el coche en sus características, aparecen emociones. Una pareja que va al supermercado, un padre con superpoderes que lleva a su hijo al colegio, un astronauta en monopatín. Hablan de emociones. Entonces, yo considero el liderazgo como el complemento necesario para la dirección para obtener resultados excelentes. El dirijo puede obtener resultados, por supuesto, pero me quedaré con un 5, un 6. Si solo lidero, me quedaré con un aprobado, si solo lidero sin dirigir. Es cuando dirijo y además lidero, junto el poder demandar con la capacidad con el liderazgo de influir,
que es cuando puedo tener un sobresaliente. Ujú. Y esta es mi ¿Y forma. la idea de unirlo al camino? La idea de ir al camino fue un regalo del propio camino. O sea, lo que hice fue juntar el camino y en el momento en que iba andando y iba reflexionando en completa soledad, date cuenta de que estaba en Japón, tenía una capacidad mínima de comunicarme. El camino en aquella época cuando lo hice, hace 3 años, 4, era en absoluto desconocido, ahora se está poniendo ya un poco de conocimiento, pero no, encontraba 8 o 10 peregrinos en todo el día. Entonces tenía una soledad absoluta que me permitió hacer esta introspección para pensar en el liderazgo, y de ahí viene el nombre de liderazgo. Luego me vine en un monasterio de meditación. Desde el principio me pareció muy original esa conexión que generaste, por eso un poco todo el desarrollo, ¿no? De luego toda tu filosofía, que es muy inspirador desde el inicio, ¿no? Desde que se gestó. En cierto modo ya me has contado un poco qué es el liderazgo, pero ¿qué es dirigir? ¿Es poder mandar? ¿Qué es liderar? Aparte de esa parte emocional o emotiva, defíneme cuáles son los factores más importantes del liderazgo. Tendría que empezar describiendo cuál sería la misión del líder. Uh-huh. Y es curioso, cuesta mucho definir las competencias que tiene que tener un líder, las características, pero cuando vemos a uno, lo identificamos de inmediato. El líder es una persona que te señala el camino y que te invita a seguirle. Hay una forma para mí muy fácil de definir la misión del líder: guiar. Guiar a la empresa, a tu país, a tu propia vida, desde el presente hacia el futuro. El futuro es realmente importante. Y es curioso que muchísimas veces no le damos la importancia que realmente requiere. El futuro se puede crear o sufrir. Y si no lo creamos, cuando nos encuentre, nos acaba encontrando, estaremos en el sitio equivocado. El líder, para guiar, necesita la visión. Guiar con la visión. Tiene que visualizar, ser capaz de visualizar este futuro. ¿Dónde quiero ir? ¿Cuál es mi isla de llegada? ¿Qué quiero ser de mayor? Porque esto le va a permitir trazar la dirección, el camino. Esto es fundamental para poder guiar. Tengo que saber hacia dónde quiero ir, cuál es la dirección. Porque luego, si quiero llegar, la velocidad va a ser importante, pero la dirección es mucho más importante que la velocidad. A mí me gusta decir, prefiero a ver, ahora no me sale lo que quería, ahora no me sale lo que quería decir. Prefiero hacer, no. Bueno, esto... Hablando del guía, ¿no? No, en este momento es importante soñar. Es importante que el líder sepa soñar. Tenemos que atrevernos a soñar, porque los sueños van anteriores a la razón. Y este camino es indispensable para poder avanzar. Luego ya la visión va antes que la estrategia, los planes de acción. Luego ya formularemos la estrategia, haremos los planes de acción. Entonces el líder tiene que saber guiar a las personas, y por eso hace falta el camino, y tiene que ser capaz de movilizar personas. O sea, hacer que las personas le sigan. Y la forma de movilizar es con el propósito. La visión que permite guiar, el propósito es la atracción hacia la meta. Hay un viajero que llega, yo estoy en Burgos, que llega a Burgos en el siglo XIII,
se encuentra con un cantero y le pregunta, ¿qué estás haciendo? La respuesta es, estoy tallando un bloque de piedra, lo está haciendo muy, muy bien, con mucha dedicación. Más adelante continúa andando, se encuentra con otro cantero, le hace la misma pregunta, la respuesta es, estoy construyendo una catedral. El trabajo es el mismo, no tiene nada que ver. Cuando quieras construir un barco, no empieces comprando madera, organizando el trabajo, tallando los tablones, empieza hablándole a tus colaboradores de un mar ancho y libre. El anhelo, esto que decía Saint-Exupéry. Posiblemente una de las mayores contribuciones del líder sea crear este propósito. Un propósito que ilusione y que inspire, un propósito que atraiga. Porque de una forma muy básica, en la vida hay dos cosas que nos hacen mover. Los miedos y los sueños. Te empuja, te echa, los sueños te atraen. Ir hacia es muy distinto y mejor que huir de. Entonces el líder tiene que crear esta historia, este propósito que valga la pena. Como misión del líder, tú me has preguntado características del líder. Sí, sí. Te podría definir muchas, pero resalto dos. Una es tener la visión. Saber, yo en mis sorbos mis hojas de Cumano Sorba Sorbo, que a propósito, cualquiera que las quiera seguir, contactándome por LinkedIn, autorizo y puede entrar en mi perfil, donde las puede encontrar todas. Hay una de ellas, lo llamo directivo astronauta. El directivo astronauta se eleva, sale del bosque. Me encanta esa figura. Y desde allí es capaz al elevarse de apoyarse en nuevos puntos de vista y se da cuenta que en la Tierra las fronteras, los territorios dejan de importunar y es capaz de ver las cadenas de montañas, ver los ríos y sus interconexiones entre ellos, y con esto es capaz de toda la información que le llega, entenderla, porque para tener la visión es importante entender esta misión, y a partir de aquí tener perspectiva y discernimiento, saber quedarse cuál es la información verdaderamente importante para guiar. De los puntos esenciales, que yo considero esenciales para un líder. Pero hay otra que posiblemente sea más importante, que es la anticipación. Anticipación. El líder es una persona que impulsa cambios, que te agita, que te anima a cambiar. Porque tal como está el mundo ahora mismo, es decir, yo puedo hacer dos cosas: impulsar el cambio para crear el futuro, o bien adaptarme a este cambio para sobrevivir. Pero el mundo, nuestro entorno está cambiando. El líder es una persona que crea el futuro. De hecho, si vemos la evolución de los humanos, estamos en nuestra zona de confort, y de la zona de confort, ahí estamos estupendamente, nos movemos, es terreno conocido. A partir de aquí viene una crisis. Esta crisis nos pone el mundo patas arriba, de repente no puedes dar besos, no puedes dar abrazos, ¿qué está pasando? Y esto te hace desaparecer tu mundo conocido, y a partir de ahí pasas a pensar cosas impensables. Pasas a ver toda la lógica del pensamiento, todos los paradigmas, y de esta forma eres capaz de encontrar nuevas soluciones y creas una nueva realidad. Eso es como evolucionamos los humanos normalmente. Una crisis nos echa a nuestra zona de confort. El buen líder, es el que es capaz de cambiar esta realidad sin pasar por la zona de la crisis. A los perdedores les ocurren las cosas. Los ganadores hacen que las cosas ocurren. El líder tiene la habilidad de, cuando las cosas van bien, y esto es muy difícil a veces de entender y explicar, cuando las cosas van bien, provoca el cambio. Qué interesante. Podría hablar de muchísimas otras cualidades del
del líder, pero me quedo con esta. Sí, es alguien que no se acomoda, que previsualiza, que se anticipa. Qué necesario es ese perfil, sobre todo en estas circunstancias. Luego hablaremos un poco conectado a la crisis, ¿no?, que estamos viviendo. Pero hablando de esto precisamente, ¿qué es una crisis para ti, Pau? Porque hemos hablado de cómo alguien debe tener unas características concretas para liderar, para adaptarse, para visualizar, para anticiparse, para motivar. Pero cuando llega la crisis, ahora hablaremos un poco cómo debe actuar o cómo puede ser ese perfil, pero ¿nos puedes definir qué es la crisis para ti, Pau? ¿Qué es una crisis? Porque llamamos crisis a muchas cosas. Bueno, tenemos que empezar separando la crisis de las urgencias y los problemas. Ajá. Hay empresas que trabajan permanentemente en modo de crisis y lo que hacen es, debido a que no se anticipan, lo que hacen es trabajar en modo de urgencias, pues lo que hace es que estén continuamente resolviendo problemas y eso les induce a estar permanentemente en una crisis. Nada que ver. En cualquier caso, las crisis son incatalogables. Hay muchísimos tipos de crisis. Tenemos ahora una crisis sanitaria, un atentado terrorista, una intoxicación alimentaria creada por uno de nuestros productos, un sabotaje de un producto en el mercado, un robo de información sensible de mi compañía, un accidente con consecuencias humanas, un accidente con consecuencias medioambientales. Hay miles de tipos de crisis, pero yo creo que hay dos palabras que las podría usar para definirlas. La primera es inesperada y la segunda es imprevisible. Es curioso que hay un montón de crisis que parece que se anuncian, pero nunca llegan en el momento que las esperamos. O sea, las crisis absolutamente inesperadas. Es imposible planificar una crisis. Y a pesar de que en su desarrollo parece que podamos adivinar cosas, siempre acaban siendo imprevisibles. Inesperada e imprevisible. Y también diría que hay dos carencias básicas que tienen todas las crisis. Tiempo e información, sobre todo en los primeros momentos. Todo ocurre muy rápido. No sabes cuándo te falta información, luego veremos que tenemos que hacer cosas, pero te falta información, pero tienes que hacer todo muy rápido y a veces a oscuras. Luego, ese sería el denominador común, ¿no? O sea, hay muchos tipos de crisis, pero con esos denominadores comunes. Ante esa definición y ante ese, llamémoslo, escenario, ¿cómo se gestiona una crisis? O sea, es verdad que lo hay de muchos tipos, de distintas magnitudes, pero habrá una manera de gestionarlo, de alguna manera poner en marcha algún tipo de mecanismo para afrontarlos. ¿Hay algún tipo de esquema para gestionar una crisis? No sé si llamarle esquema, voy a hablar de mi experiencia, liderar algunas crisis. Hay, diría, tres partes muy definidas y que tenemos mentalmente que ser capaces de entenderlas y gestionarlas, liderarlas completamente por separado. Hay un antes, hay un durante y hay un después. Atención, las crisis empiezan mucho antes de hacerse famosas. Hay algo que tenemos que empezar a hacer antes de que la crisis, que ni siquiera sabemos cuál es, aparezca. Entonces, antes hay tres pasos clarísimos. Planificar, preparar y prevenir. Tenemos que atrevernos a imaginar situaciones catastróficas. Es necesario cerrar los ojos y visualizar todo lo que nos puede ocurrir, porque esto nos permitirá buscar alternativas. Luego ya pensaremos, ya seremos optimistas. Qué importante. Que todo va a ir bien. Pero tenemos que ser capaces de visualizar catástrofes en nuestra vida, en nuestro camino, porque si no nos pillará por sorpresa, que esto puede que nos puede ocurrir y no tendremos alternativas. Entonces es muy importante en nuestro camino pararnos, pensar, estudiar escenarios catastróficos de crisis.
Y una vez las tengo, prepararme para estos escenarios. Puedo hacerlo, puedo entrenarme. No sé si luego existirán o no existirán. De hecho, voy a decir una cosa. Yo he liderado crisis que no han existido. He gestionado crisis Wow, que luego qué bueno. no han existido. Pero antes te puedes preparar y tener por escrito un manual de crisis con pautas de comportamiento y actuación sobre qué hacer si te En ocurre. caso de, ¿no? Uh-huh. A veces a tener que hacer experimentos de alto riesgo en el momento de la crisis. Tendrás que tomar decisiones de riesgo. Pero cuando te experimentar, imagínate un astronauta en una cápsula espacial, tiene 7 centímetros, está separado 7 centímetros de un entorno extremadamente hostil. Si tiene un problema, parece que ponerse a experimentar cosas, si funcionan o no, no tiene mucho sentido. Ahí hay una anticipación importantísima en este caso. Y a base de simulacros te vas entrenando para una serie de respuestas, de automatismos que puedes poner en marcha en el momento de que te aparezca una crisis. Uh-huh. Si has acertado en ser capaz de imaginártela, visualizártela, pues tendrás muchas más pistas si luego te llega. Y luego hay una tercera parte, planificar, preparar, una tercera parte que es prevenir. Si soy capaz de visualizar crisis que me pueden venir, en muchos casos me puedo prevenir. No va a ser siempre así, pero puedo buscar formas de limitar la magnitud de la crisis o simplemente buscar alternativas. Imagínate que tengo un transporte de una materia peligrosa que la hago por carretera y veo que puedes tener un accidente, pues hombre, busco otra forma de hacerla. Por tren puede ser mucho más seguro por carretera. No sé si es el mejor ejemplo, pero de esto encuentras muchísimas. Esta es la primera parte, importantísima. Y luego vamos al durante. Hay un momento que la crisis llega, que la crisis explota. Esos primeros momentos son cruciales. Aceptar la crisis, lo primero. Es decir, aceptación. Uh-huh. No negarla, reconocerla. Hay un montón de síntomas siempre en el último momento. Y a veces incluso en empresas, si tenemos miedo a veces a dar malas noticias, como director puede que no me entere de unos síntomas o de algo que está ocurriendo. Si soy demasiado optimista. Hay un montón de formas de anticiparnos y ver estos síntomas. Pero lo primero que hay que hacer es reconocerla. Reconocer las dos cosas. En magnitud, qué magnitud tiene, y en perímetro. Saber por dónde, en qué parte se va a mover, a qué va a afectar. Porque esto nos permitirá mucho limitar los efectos. Luego, en la parte del desarrollo, hay una curva de desarrollo absolutamente en todas las crisis. Hay una primera, cuando ya la crisis se está desarrollando, ya ha explotado, hay una primera parte en la que claramente no tenemos el control. Vamos corriendo detrás de la realidad. Nos están ocurriendo cosas imprevisibles y somos incapaces de controlar lo que está ocurriendo. Esto es inevitable. A partir de aquí, en algún momento, tenemos que adelantarnos a esta realidad de la que vamos corriendo detrás uh-huh. para evitar las sorpresas y, en lugar de tomar decisiones motivadas por algo que nos está ocurriendo, que simplemente estamos paliando efectos, empezar a tomar decisiones para empezar a curar. Este punto es importante, porque hay una primera parte que obligatoriamente tendremos que improvisar. Luego habrá una segunda, que ya podremos poner en marcha una estrategia, una hoja de ruta, un plan de acción, lo que sea. Pero la primera parte siempre va a ser la más difícil, va a ser la que tengamos que improvisar. Y a partir de aquí, pues en la gestión hay unos elementos indispensables. El primero es el liderazgo. Tiene que existir. Uh-huh. Existe un líder que tiene que empezar a preparar, un líder en el que podamos creer. Y este líder, su trabajo, tiene que empezar a... Esta es la pregunta que te iba a hacer. Entonces, es decir, que me ha parecido interesantísimo todo lo que nos acabas de contar, porque en realidad no es que no sea algo
que en algún momento no podamos controlar, pero sí hay que tener preparados determinado, es un ejercicio, ¿no? Es una preparación ante las crisis. No es que haya una metodología, es que sabes lo que vas a tener que hacer un estudio previo. A pesar de eso, va a haber momentos donde no haya factores imprevisibles, pero vuelves a coger las riendas para volver, ¿no?, a intentar controlarlo y un poco ir saliendo de ella, ¿no? Esto es que me ha parecido importantísimo, porque no ese es el concepto o la idea que tenemos la mayoría de una gestión de crisis. Normalmente se nos vende que las crisis son absolutamente casi imprevisibles y que un poco se camina sobre la marcha. Y creo que nada que ver con lo que acabas de decirnos, ¿no? Nadie nos va a echar en cara que tengamos una crisis. Nadie. Lo que sí nos van a echar en cara es que no sepamos gestionar. Esto a nivel importantísimo. Clarísimo. Y a partir de aquí, en la gestión de esta crisis, hay una serie de cosas que considero fundamentales. El liderazgo. El liderazgo ya de anticipación. El líder tiene que ser, por supuesto, tener competencias, etcétera, que tiene que ser creíble. Y la credibilidad de un líder no se la gana en el momento de la crisis, se la gana antes. Claro, claro. La persona que está delante, yo tengo que confiar en él, tengo que creer en él, porque si no voy a andar despistado. Luego podemos hablar del líder en la... Sí, porque vamos a entrar en ese tema, pero entonces el papel del líder en la crisis, ya más o menos nos has dejado intuir, pero ¿qué cualidades destacan en un líder en momentos de crisis? Ahora sí, te pido que concretes, porque antes lo hemos tocado. Déjame terminar con los factores. Vale. Luego incidiré exactamente en eso. Tiene que haber un comité de crisis. Vale. Por personas competentes que sean solidarias entre ellas, se ayuden, que se pongan zancadillas, y que estén cohesionadas. Esto quiere decir que tengan los mismos objetivos. Tiene que haber una estrategia en la cual muy claramente tienes que identificar las prioridades. Porque luego en el momento de tomar las decisiones, estas prioridades te marcarán los criterios de decisión y que aciertes o no aciertes. Y tienes que dejar muy claro, tienes que tener muy claro cuál es la escala de responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué? Puedes tener un montón de expertos que te ayuden, pero tú tomas las decisiones y tú eres el responsable. Luego hay una parte de comunicación muy importante, o sea, no puedes nunca mentir a la gente, tienes que contarle exactamente, mentir en el sentido de esconder, tienes que contarle exactamente lo que está pasando, o sea, nunca puedes engañar en este aspecto. Entonces me preguntabas, ¿qué va a hacer el líder en estos momentos? En primer lugar, tiene que haber sido hábil para seleccionar a un equipo en el que tenga a los mejores jugadores en los puestos clave, en los puestos de responsabilidad, haberles elegido por su capacidad, haberse sabido anticipar y hacer todos estos pasos previos de preparación. Y luego el líder tiene que ser capaz de tener, o sea, aquí ha salido la palabra anticipación, haberse anticipado, y a partir de aquí hay una palabra muy clara que es tener la visión, saber cuál es el camino por el que nos quiere llevar. Si no es capaz de una estrategia definida, todo el mundo estará despistado y no hay nada más decepcionante que tener que estar haciendo cosas sin saber por qué le estás haciendo. Entendiendo que hay una primera parte en la cual no tienes el control y tienes que improvisar. Pero a partir de aquí, el líder con esta visión tiene que ser capaz de establecer prioridades y estas prioridades
marcan los criterios de decisión y todo el mundo lo tiene que tener claro. Uh-huh. Es ser suficientemente fuerte para unir y cohesionar a su equipo para que trabajen todos a uno. No sé si te he contestado, igual Sí, sí. Lo unes directamente un poco a lo que se espera de ellos, ¿no? Pero, ¿tú crees que hay líderes especialmente preparados para gestión de crisis? ¿Hay líderes que se preparan para gestión de crisis? Sí, por supuesto. Te diré que la salida, o sea, el líder tiene una relevancia importantísima en el desarrollo de una crisis y en las consecuencias. Te voy a poner dos ejemplos. Uh-huh. Año 2012 con Apple. De repente se dan cuenta, sale en medios y explota la noticia de que un proveedor suyo está en Asia, está usando a trabajo infantil explotado de niños de 10, 14 años haciendo sus productos. En aquel momento, el líder el CEO de Apple es Tim Cook. Lo primero que hace es reconocerlo, coge la bandera, se pone por delante, reconoce el error, pide disculpas y sale enormemente favorecido en cuanto a reputación de esta crisis. Si mal no recuerdo, en 2010, Toyota tiene un problema de hacer accidentes con los coches. Lo recuerdo. Uh-huh. Que tienen un problema en el acelerador y lo esconden. Luego al final sale, pero en un primer momento lo esconden, intentan despistarlo. Las acciones, quiero recordar que bajan, el valor de la compañía baja en 20.000 millones de dólares. Son dos líderes que han actuado de forma distinta, con unas consecuencias terriblemente distintas. Uh-huh. ¿Me oyes bien, Pau? Sí, ¿no? Vale, perdona. Bueno, es inevitable. Vamos a centrarnos ahora ya en la situación en la que estamos viviendo. Ya la categoría de la crisis en la que nos estamos de alguna manera posicionando. Sabemos dónde hemos empezado, no sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que nos espera después. ¿Cómo se aborda una crisis como la del COVID-19, Pau, desde tu punto de vista? Tiene unas características peculiares. Perímetro es mundial. No sé si es de tanto perímetro. La magnitud tiene un coste brutal en vidas humanas. Y tiene una tercera característica, creo, muy importante, y es que el remedio crea una segunda crisis, que es la crisis económica. A mí siempre me gusta decir que tenemos que tener cuidado en las acciones que tomamos durante una crisis porque la crisis termina, pero el futuro no. Entonces tenemos que ser cuidadosos a no cargarnos el futuro cuando tomamos acciones. En esta hay una vinculación muy importante, sobre todo en esta primera fase de contención hasta que tomas el control, de impactar en la creación de una segunda crisis. ¿Cómo gestionar la crisis? Bueno, es decir, te repetiría exactamente lo que te he dicho en el plan de gestionar otras crisis. No sé si es correcto el evaluar cómo lo estamos haciendo aquí nosotros, pero bueno, me puedo... Sí, creo que desde tu perspectiva puedes decirnos si crees que, bueno, pues que hubieras esperado otro tipo de actuación o que echas de menos determinada estructura en la gestión. O sea, estamos en ello.
también nosotros vamos generándonos un poco un criterio sobre el tema, ¿no? Pero desde tu punto de vista, sobre todo, qué opinión te merece, ¿no? Como persona experta en liderazgo, ¿cómo se ha gestionado la crisis? Antes, ¿cómo se está gestionando? ¿Cómo se está gestionando? Antes de empezar, Sí, que estamos en ello. Antes de empezar, para que no se me malinterprete, otro gobierno no habría hecho nada. Tengo esta sensación. Es decir, estaría comentando posiblemente lo mismo que voy a comentar ahora. Mi opinión. Reacción inicial desastrosa. No reconocemos la crisis por lo que sea. Es decir, puede que haya un desconocimiento o si realmente se conocía la magnitud de lo que nos estaba viniendo y no se ha querido aceptar, todavía sería muchísimo peor. Pero aquí hemos perdido un tiempo crucial. Precioso. Es decir, hay un momento determinado que tenemos ya la crisis delante y aquí hacemos un ejercicio brutal de optimismo. Un director que cae de un 10º piso y cuando va por el 6º le preguntan qué tal y dice de momento bien. Es lo que hicimos al principio. Liderazgo. Permitidme decir que suspendo el liderazgo quizás por un inconveniente, y es que por la forma que tenemos ahora mismo de dirigir y ahí junto a todos los políticos, en un momento determinado, antes la verdad era un valor muy importante y ahora hemos perdido este valor de la verdad y estamos continuamente cambiando y tergiversando la realidad. Y lo hacen, diría que es algo que hacen todos los políticos. Entonces, a mí personalmente, como ciudadano, y creo que hay una gran parte de la gente de la población que no confía en los políticos, que no confiamos en los dirigentes actuales y que no confiamos en los políticos. Luego hay otra cosa que quiero resaltar, aunque sea un poco difícil, pero no quiero dejar de dar mi opinión. En el comité de crisis tienen que estar los mejores, los más capaces, los más formados y con más experiencia. Y elegirlos por estos criterios. En el comité de crisis hay muchas personas que no han sido elegidos por estos criterios de competencia. Hay otros criterios, hay criterios políticos, en algunos casos puede que sean familiares, cuotas políticas, amigos. Entonces esto implica que el equipo de crisis, en el momento de hacer frente a esta capacidad de improvisación, a esta intuición, necesitas una capacidad de intuición importante. Esta intuición no es un don divino, esta intuición te la da el conocimiento que tienes. Si no tienes este conocimiento, no tienes esta experiencia, no vas a acertar. O sea que lo que sería el comité de crisis, de alguna forma, también lo suspendería. Creo que en comunicación muy bien, dando por sentado de que la comunicación que repetimos es la correcta. Muy bien, porque están muy visibles y nos están contando y nos están poniendo al día. Y en la estrategia me falta el punto de tener claros cuáles son los criterios de decisión, cuáles son sus prioridades. En algunos momentos me entran fuertes dudas de que las prioridades seamos nosotros, los ciudadanos. Si realmente es posible, y tengo mis dudas, de que las prioridades puedan ser, pues bueno, desde a nivel del propio partido político, a nivel ideológico, de ideologías que aprovechan la ocasión para ponerla, pues esto, si realmente fuera así, considero que sería muy... En cualquier caso, también quiero dejar muy claro, es decir, es una crisis muy complicada, sobre todo por la parte esta de inesperada, de imprevisible, elevado al máximo, y ahora, en que estamos en la crisis, nos queda más grande que apoyar al gobierno y estar todos juntos. Es decir, si hay responsabilidades, que posiblemente tengamos que hacerlo,
pero lo haremos luego. Ahora tenemos que estar todos juntos, que si no, no vamos a salir. Está claro, Pau. Creo que esta última parte, por lo menos la sociedad civil lo tiene muy claro. Y las pautas que nos has dado, o tu opinión al respecto, casi te diría yo que refuerzan un poco lo que todos percibimos, ¿no? Pero sí que es verdad que con toda tu exposición anterior sí que nos has dado unas pautas para entender mejor cómo se podría gestionar o cómo se debe gestionar esto, con lo que nos podemos volver a encontrar. Esto es una macro crisis, pero nos encontraremos otras que tampoco sabemos, ¿no?, de qué tipo serán. Hay una de las cosas que también te quería preguntar, y es que próximas crisis, es decir, tú ves otro tipo de crisis en el horizonte cuando estás acostumbrado a ser previsor, a manejar esos datos a nivel empresarial o a nivel profesional. ¿Tú qué otro tipo de crisis vislumbras en el futuro? ¿Puedes decirnos si crees que puede haber otra de otro tipo? No sé, coméntanos un poco cómo lo ves. Habrán. Permíteme ser un poco pesimista, pero tenemos un montón. Otros virus, ataque terrorista, mutaciones derivadas de ingeniería, de errores en ingeniería genética, migrantes, este ya la tenemos. Y estamos cerrando los ojos. Hay crisis de cocción rápida y crisis de cocción lenta. Esta la estamos teniendo, nos está cambiando nuestro sistema de vida. Una revolución social por los efectos derivados de esta crisis climáticas, por haber roto el equilibrio que tenemos en nuestro planeta. No podemos protegernos frente a todas. No tenemos recursos para protegernos frente a todas. Tenemos que ser capaces de vivir en este mundo y no agobiarnos, no estresarnos, pero esto es así. En Los Ángeles saben que no va a hacer internet, saben que va a tener el Big One, que llaman ellos. Y ahí está. Esas tendremos. La más cercana posiblemente sea un acto terrorista, por armas nucleares, por armas químicas, por armas biológicas. Estoy convencido de que los gobiernos y los dedos están haciendo una enorme labor protegiéndonos y en este caso no contándonos sobre estas cosas. Vendrán las tenemos que acostumbrarnos a vivir en el mundo que hemos creado. La tecnología nos está dando a los humanos, nos está dando posibilidades de destruirnos a nosotros mismos. Es decir, el equilibrio del planeta lo estamos rompiendo nosotros. Y el planeta, pues es posible que se defienda. De hecho, creo que lo está haciendo. Hemos aumentado mucho la tecnología y esto nos ha dado bienestar, pero posiblemente ahora no me atrevo a identificar la tecnología como el progreso. Hay otras cosas que la tecnología nos está poniendo y una de ellas es el humanismo. Cuando hablaba de encontrar del líder que realmente traza un camino, claro, el problema es hacia dónde. Necesitamos referentes que nos digan hacia dónde. Y casi te diría que ahora mismo es obligado buscar esta felicidad perdida, dejar de buscarla afuera y empezar a buscarla hacia adentro, que creo que es donde tenga valor, o sea, regresar al humanismo. Estoy hablando de regresar otra vez a los orígenes, como hablaba con el liderazgo. Pero lo que es también, entre comillas, no sé si la palabra es la correcta, penosa, es que en España somos un país estupendo, somos de los mejores del mundo y nos estamos montando muy mal. Gente buenísima. Ahora mismo, es decir, si os digo que penséis en personas que podrían liderarnos,
deportistas, tenemos deportistas estupendísimos, con una mente brillante, no solamente en el deporte, sino una mente brillante. Si os digo que penséis en 3 nombres, acertamos en el 80% empresarios. Posiblemente nombres empresarios y coincidiremos casi todos, que serían capaces de llevarnos por este camino y de crearnos este propósito y de generar una confianza que ahora quizás no tengamos. Y la confianza es indispensable para avanzar. Si yo no creo, o sea, la palabra creer es la base para poder avanzar. O sea que, Pau, ¿tú crees que nos encontremos ante los problemas o las crisis que nos has anticipado? ¿Crees que podríamos de alguna manera apoyarnos en los líderes si existiesen? O sea, ¿crees que a veces ante situaciones terribles o muy complicadas, grandes líderes consiguen que se avance? O sea, o es algo más emocional o llamémoslo, tiene otro tinte, pero a veces son líderes no tanto en el sentido técnico, pero sí son capaces de, a lo mejor, de mover, de animar, de motivar, de ayudar a vislumbrar un futuro distinto. No lo sé, porque a lo mejor ahora este tipo de líder, llamémoslo tan previsor, con esa visión, con esa motivación, a lo mejor se queda corto, porque no se siente capaz ante lo que le viene encima, ¿no? No lo sé. Líderes, y remarco, que ilusionen y que inspiren. Y si somos capaces de esto, en chino, el ideograma crisis representa 2 cosas, es curioso. Representa la palabra crisis y la palabra oportunidad. Exactamente. Qué interesante. Hay de oportunidades que pueden salir a partir de una crisis. Tenemos que entender que no todas las crisis llegan para desordenar nuestra vida, que algunas pueden llegar para limpiar el camino. Y si me permitís ser un poco provocador, quizás en la crisis no tendríamos que apagar todos los fuegos, tendríamos que dejar alguno que ardiera. Sí. Da mucho que pensar, esto que acabas de decir. Da mucho que pensar. O nos va a salir humo de la cabeza después de esto. No sé si hay algún tipo de pregunta, me parece que hay una aquí que dice, ¿el liderazgo, Pau, se aprende o es un arte? ¿Se nace? ¿Cómo lo ves? Cuando hablo de liderazgo, siempre me gusta decir, tenemos un problema, y es que el liderazgo no es una ciencia, es un arte. Sí que hay una metodología, un método que hay que seguir para ser un buen líder, pero el método, la técnica, te lleva solo hasta la frontera. El liderazgo está más allá de la frontera, al otro lado, en el terreno desconocido, en el terreno incierto, donde abandonas tierra firme, en el terreno donde habitan los genios. Hay que seguir esta parte de método. El liderazgo no tiene nada que ver con la ciencia. Pongo un ejemplo, Picasso. Picasso en su primera época era un pintor hiperrealista, conocía la técnica y el método hasta el extremo. En un momento determinado fue capaz de coger y romperlo, traspasarla, romper los límites, traspasar la frontera, y a partir de ahí fue donde apareció primero el cubismo, luego hasta que se convirtió en un genio. Me dices dónde se puede aprender el liderazgo. No hay un tratado, hay muchos libros de liderazgo, pero no hay ningún tratado que si lo sigues, no hay un checklist de liderazgo que si lo sigues, te vas poniendo tus hojitas, te convertirás en un buen líder. En mi opinión, el liderazgo está muy relacionado con
posiblemente muy relacionado con la genética. Digo posiblemente porque no hay estudios científicos que lo demuestren. La genética te concede una especie de predisposición que hace que tengas más o menos posibilidades de ser un buen líder. Posibilidades que luego tienes que identificar y desarrollar para llegar a convertirte en un buen líder. Pero hay una parte genética de los líderes. Pero cuidado, que hay muchos más líderes que los que realmente ejercen como tales. Que hay muchísima gente que tiene capacidades y posibilidades de líderes y por no atreverse jamás lo han sido. Una cosa, Pau, bueno, vivimos momentos también como de confinamiento, ¿no? Y aquí hay otra pregunta. Hay líderes que quizá estaban llamémoslo, en letargo y que quizá en este momento de crisis surjan nuevos líderes. ¿Crees que eso puede ser así? Es decir, visualizamos unos líderes concretos en nuestra empresa, incluso a nivel social, a nivel político, y de repente cuando se producen estas hecatombes, yo lo llamo hecatombes, de repente esos quedan como, ¿no?, diluidos y resurgen otros nuevos líderes. ¿Conoces casos de este tipo? No te sabría decir casos, pero siempre que un líder ha surgido frente a un momento que había un caldo de cultivo para que surgiera. Podemos pensar en Gandhi. Gandhi en su momento surgió porque los ingleses en la India pues estaban en una situación determinada frente a los indios. Nelson Mandela surgió en un momento determinado porque los jugadores estaban en Sudáfrica en una situación determinada con los habitantes de allí. Sí, por supuesto que sí. En los momentos de crisis todo el mundo da lo mejor o lo peor de sí mismo. Hay un montón de factores multiplicadores. Y si hay personas que tienen capacidades de líder, en estos momentos les puede explotar. Ojalá sea así. En España les tenemos seguro, que nos hacen falta. Alguien que nos aglutine, que nos muestre el camino y nos invite a seguirlo. Nos muestre el camino con la visión. ¿Qué queremos que sea España? ¿Qué queremos ser de mayores? Lo sabemos. Alguien nos está dando esta visión y yo la echo de menos. ¿Qué queremos ser de mayores? Y de ahí, cuando lo sepamos claro, podremos ir hacia allí. Si no sabes a dónde quieres ir, ningún camino te llevará. Y ahora mismo queremos ir. ¿Cuál es nuestro propósito? El para qué. Algo que nos atraiga, que nos junte, que nos movilice, que nos ilusione. Lo tenemos. Vuelvo a repetir, es una pena porque tenemos un país estupendo. Sí, estoy de acuerdo. Mira, te pregunta José Miguel Fernández, dice, a nivel político, ¿no son más bien en España antilíderes que en vez de influir desmotivan? Es su pregunta. ¿Crees que él opina o te pregunta si lo que tenemos ahora son menos líderes, más antilíderes y que en lugar de motivarnos nos están desmotivando bastante? En España nos gusta mucho proteger, nos gusta mucho criticar. En España nos gusta mucho criticar. Hacia dónde se va, hacia dónde te llevan, es lo que más desmotiva. Pero esta persona que hace esta pregunta la enfoca hacia los que nos gobiernan ahora. Yo esto lo generalizaría mucho más. Es decir, ahora mismo tenemos un problema, es que con nuestro sistema, ya que esta pregunta me conduce un poco tenemos un sistema de representación de elecciones por las leyes que lo manejan, que nos lleva a tener un país absolutamente ingobernable. O sea, esto nos lo tenemos
nos lo tenemos que pensar porque tenemos que cambiar, porque si no va a ser incapaz de gobernar el país. Pero no solamente eso, me hago una reflexión y la suelto aquí. La democracia, y es un poco delicada, la democracia se basa en una premisa. El pueblo tiene razón. Y eso ha sido siempre así y nos ha permitido autogobernarnos a los humanos. Ahora con las nuevas noticias que vuelven a salir, con la capacidad de difusión que hay de noticias, fake news entre ellas, dudo mucho de que los humanos tengamos la capacidad de pensar. Cada vez tenemos más prejuicios y nos vamos sectorizando hacia determinados extremos. Con lo cual, quiero decir, estamos viviendo en un permanente engaño que nos están alimentando de esta información y nos bloquean nuestra capacidad de pensar. Si realmente es así, nuestro sistema democrático queda un poco en cuestión, porque si no somos capaces de pensar con lucidez y de interpretar correctamente, de entender la realidad, nos puede fallar un poco. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú crees, Pau, que también en estas situaciones tenemos que ser o empezar a ejercer de líderes en pequeña escala? O sea, tomar un poco las riendas, es decir, la situación me invade, me pongo en manos de determinados líderes. ¿Puedo yo liderar también algo? O sea, es un momento donde también se cuestione para uno mismo a nivel social, personal, es decir, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Ante esta situación y tomar las riendas y ejercer también de líderes? Porque en realidad todo lo que tú nos transmites puede ser a gran o a menor escala. Creo que el modelo de liderazgo parte un poco de una parte, llamémoslo, que fluye de la persona con muchos elementos. Entonces, mi pregunta sería, y además coincide con una que también hacen en el público, ¿somos nosotros también capaces de liderar en este momento? ¿Somos importantes como líderes a nuestra escala? Si lo he hecho bien, todo lo que he contado tiene que servir por igual para dirigir una empresa, que es por donde empezaba, para dirigir un departamento, para dirigir un país, para dirigir mi propia vida, que posiblemente sea la metáfora más importante de la dirección. Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero al final es levantar la vista, mirar hacia lo lejos, visualizar el futuro y empezar a andar. Y este visualizar el futuro, ahora vuelvo también al principio. ¿Dónde le buscamos? Antes claramente le buscábamos afuera de nosotros, buscábamos un bienestar tecnológico. Ahora quizás tengamos que dar la vuelta y otra vez regresar al humanismo, meternos, empezar a buscar cosas dentro que, cuidado, con esta crisis lo que nos está enseñando es que hay un montón de cosas que eran súper importantes, puedo poner un beso o un abrazo, que no les dábamos la más mínima importancia, sí, las consideramos como propias, adquiridas, y resulta de que ahora nos damos cuenta que de repente un mal viento de un plumazo las barre completamente. Y continúo con los bares y con las fiestas y con nuestros queridos campos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos ha cambiado. ¿Qué hay que sustituya a todo esto? La tecnología sustituye al humanismo, clarísimamente. Uh-huh. ¿Qué nos va a sustituir ahora? De todos modos, cuidado, es decir, la tecnología influye en nuestro bienestar, es decir, nos da una calidad de vida importantísima. Es decir, no es opción cerrarse a la tecnología, tenemos que abrirnos y usarla. Gracias a ella estamos ahora charlando aquí, está en pensarle hace 20 años. Uh-huh. En realidad es un tema que estamos tratando ya un poco como colofón de todas las charlas que tenemos, pero
Antes, espera, que creo que hay otra pregunta, te iba a hacer, sí, me decía, dice Josep, ¿tenemos algún líder libre de filtros, de colores y de intereses? ¿Tienes localizado alguno, Pau, Eh, desde tu punto de vista? no, no. Ahora mismo, aquí en España tenemos una figura que puede ser referente, igual me meto en otro lío, que es la corona. Pienso que es ahora mismo es una figura desinteresada, entrenada y perfectamente capaz de liderarnos. Y para que no se me malinterprete, soy antimonárquico, creo que la república es una mejor forma de gestionarlos, ¿no? Si no creo con la descendencia, la inspiración divina, pero en este momento, y contestando exactamente a la pregunta esta persona, pienso que podría ser una que aglutinase los anhelos de un montón de españoles, como presidente de la República o como presidente del gobierno, o en el sitio donde está ahora dándole más. Tienen que haber más. Empresarios les hay. Tenemos empresarios muy. Tenemos empresarios. Muy interesante. Ya. Creo que me parece que no quedaba ninguna pregunta. Sí que quería pedirte, Pau, un poco por cerrar también el tema que de verdad, o sea, me ha resultado apasionante. Es decir, el escenario del liderazgo va a cambiar después de todo esto también. No. ¿Cómo? Si cambia, será para regresar al origen y a la verdadera esencia del liderazgo. Si cambia, va a cambiar a esto. Guío a mis colaboradores, les regalo un propósito que atraiga y les hago ser mejores, que es importante. En algún momento tú mencionas también el tema de las reglas del juego. Iba un poco también por ahí mi pregunta. ¿Crees que van a cambiar también esas reglas? O sea, creo que lo que nos está pasando, que no sabemos realmente con qué escenario nos vamos a encontrar, por lo menos lo que nos dicen todos los expertos, pero cuando llegue ese momento, ¿se puede cambiar tanto? O sea, ¿van a cambiar las empresas, las organizaciones, el modelo de liderazgo? ¿Vamos a cambiar nuestras relaciones sociales? Luego a lo mejor también cambian, no sé, es una última reflexión que te lanzo para un poco ver un poco de luz en todo esto. Que va a cambiar seguro. Va a cambiar seguro porque nosotros el futuro podemos poner en marcha grandes acciones para construirlo, o podemos para cambiarlo, o podemos hacer nosotros grandes cambios para adaptarnos y sobrevivir. Ahora es un momento de sobrevivir. Tendremos que hacer grandes cambios. Ahora mismo, sinceramente, tampoco te sabría concretar qué cambios vamos a hacer, porque es totalmente imprevisible por donde se va a manejar la situación. Pero en cualquier caso, tenemos ahora una crisis sanitaria muy fuerte a nivel mundial. Esta crisis sanitaria se convertirá en una crisis económica muy fuerte a nivel mundial. Casi con toda seguridad, esta crisis se acabará convirtiendo en una política muy fuerte a nivel mundial. Tenemos que replantearnos esta estupidez que tenemos de que en la mayor parte de países los que realmente nos están mandando no son los más capaces, ni los más preparados, ni los más competentes. Y ojalá esta crisis política no desemboque en una crisis social. La crisis social se llama revolución, y estas son más. Ojalá. Bueno, Pau, te quiero dejar los últimos minutos para que cierres un poco nuestra conversación, nuestra charla.
y para luego ya finalizarla, pero ¿qué nos quieres dejar? Un poco como mensaje. En este liderazgo y crisis, ¿qué mensaje nos quieres trasladar finalmente? Pues un mensaje muy claro, y es que los líderes son muy importantes para poder avanzar. Y ahora, cualquier cosa que dijera sería repetirme de lo que he estado comentando. O sea, que ya te dejo de cerrarlo aquí. Bueno, pues gracias por este rato tan fantástico que hemos pasado juntos, Pau, por tu sabiduría, porque yo lo llamo sabiduría, esa experiencia que has transformado en conocimiento para todos y con ese aporte tan importante en el momento en el que estamos viviendo. Gracias por tu liderazgo cubano sorbo a sorbo que estoy disfrutando en primera persona. Os recomiendo que lo leáis. Está en el perfil de LinkedIn, lo cuelga Pau todos los días. Y en este libro tan importante que escribiste con nosotros, Liderazgo Cubano, que tanto nos ha aportado y nos ha enseñado en todos los sentidos, que os recomiendo, por supuesto, como lectura básica para entender el liderazgo. Y gracias por siempre estar ahí, que siempre podemos contar contigo y por aportarnos tanto en este momento, Pau. Gracias a ti y gracias a vosotros.